¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, usted estaba viendo el canal de la ciudad, por supuesto tiene que transmitir la última sesión del año de la legislatura de este periodo, porque a partir de mañana, con la asunción de los nuevos legisladores, comienza un nuevo periodo legislativo para la legislatura porteña. Bueno, hoy escuchamos a los presidentes de bloques, autoridades que se van y dejan su cargo, que se estaban despidiendo. Estos días pasan estas cosas, ¿no? Porque también asumieron los diputados, juraron, asumen mañana en realidad, y hoy juraron los senadores en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Y ahí se vivió un momento bastante particular y un momento político que empieza a correr ahora, con un nuevo reloj dentro de lo que es la lectura política de la Argentina. El momento emotivo lo dio el senador Esteban Bullrich. Después vamos a hablar un poquito de ese tema, porque decidió renunciar a su cargo, decidió renunciar como senador, le quedaban 2 años de mandato, porque no estaba en condiciones físicas de llevar adelante esa responsabilidad. Usted sabe que él sufre de ELA, una enfermedad cruel que lo está desgastando lamentablemente día a día, y él prefiere atender y no dejar la política y hacerlo desde afuera y no ocupando una banca en el Senado para que lo ocupe Pablo Torello, quien es quien lo reemplace, lo haga de mejor manera. Pero además habló de salir de la grieta y habló de diálogo político. De eso vamos a hablar en un ratito porque me parece lo significativo del día. Y además, en el Senado de la Nación comienza una nueva etapa política, porque a partir de mañana el peronismo, por primera vez desde el 10 de diciembre de 1983, no tiene mayoría propia en la Cámara Alta. Siempre tuvo, por lo menos, más de la mitad de los senadores, por lo tanto, en el Senado podía hacer y disponer como quisiera. Cuando no lo hizo era porque ellos se dividían. Pero si estaban todos juntos, el peronismo podía o siempre tuvo mayoría. Bueno, ahora no. Ahora va a tener que negociar. Quedó con 35 senadores, Juntos por el Cambio tiene 31, pero hoy se sumaron 2 senadores provinciales al bloque de Juntos por el Cambio, lo que le eleva ese número a 33, y va a estar muy parejo la cosa, y ahí quizás el diálogo del que hablaba Esteban Bullrich se tenga que dar, no tanto por una cuestión de animosidad de los legisladores o los senadores, sino por una cuestión de necesidad. Bueno, además vamos a hablar de educación, tenemos un gran programa, estuvo Leandro con Patricia Bullrich, tenemos buenas entrevistas, todo para ofrecerte hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Quédate. Tengan el coraje de hacer solamente lo que saben correcto. Nuestro país clama por consensos. Tanto Jacobiti como Lutó y como Silvia son literalmente empleados. De que se llegue a implementar un bono para los jubilados. Balazo, gas pimienta, lo agarraron a Raúl Castel. Necesitamos que los chicos aprendan conceptos básicos sobre el ahorro, sobre inversión. Eso acelera un poquito la necesidad de las dosis de refuerzo o terceras dosis. This is the defining challenge of our time. Democracy. Bueno, muy bien, ahí la veíamos a la ministra de Educación, Soledad Acuña, que hoy anunció algo que está estipulado dentro de la ley de educación porteña, que son las pasantías laborales. Los chicos de 5º año son alrededor de 26.000 chicos porteños que terminan el secundario y a partir del año que viene van a tener que hacer pasantías laborales en distintos lugares, organizaciones gubernamentales, el Estado o empresas privadas para poder graduarse. Esto generó cierta polémica, hay sectores que dicen esto están ofreciendo mano de obra gratis a algunas empresas, para otros es una necesidad que tiene que ver con la formación académica de los alumnos. Bueno, lo vamos a debatir con Gustavo Sorsoli, él es docente, gran docente de muchos años, justo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, yo lo conozco hace mucho, pero además fue rector del Colegio Nacional Buenos Aires durante 2 periodos. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Gracias por atendernos, Gustavo. ¿Qué pasa con estas pasantías laborales? ¿Están bien, están mal, son polémicas? Bueno, a ver, los gremios salieron a criticarlas duramente y era previsible, ya lo habían hecho con anterioridad, ¿no? Yo creo que la discusión fundamental para mí es... hay 2 temas para mí críticos que hay que discutir. Uno está vinculado con la obligatoriedad. Es decir, yo no creo que todas las chicas y chicos que terminan la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, que tienen un perfil determinado, necesiten hacer pasantías de tipo laboral. ¿Por qué? Porque ya tienen definida qué es lo que van a hacer a futuro, esencialmente estudios superiores.
Pero no tiene que ver, a ver, hay muchas escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el ámbito público, que tienen distintas orientaciones. ¿No se podría trabajar más segmentadamente y buscar experiencias laborales de acuerdo a la orientación curricular que tiene la escuela de la cual están egresando? A ver, sí es posible en algunas orientaciones. Primero pensá que hay una cifra bastante importante a tener en cuenta. De los 30.000 alumnos que el año próximo estarán en quinto año, más del 60% van a escuelas de gestión privada, ¿sí? O sea, muchas de esas escuelas tienen o doble jornada, jornada extendida, porque tienen idioma. O sea que allí la carga es importante y me parece que muchos de esos chicos y chicas ya tienen un perfil determinado, no necesitan estas prácticas laborales. Y en el caso de las escuelas públicas, que la inmensa mayoría son de jornada simple, salvo las escuelas técnicas que no entran en este programa, para mí el problema fundamental es que esas prácticas educativas de tipo laboral, en vez de hacerse a contraturno, se van a hacer en el mismo turno de la cursada. Entonces, no estamos agregando más horas de clase, o por lo menos, digamos, más educación, ¿sí? Aunque sea en términos de estas prácticas, sino que ponemos las prácticas educativas en este sentido, pero le restamos horas de clases curriculares, hablo de matemática, de física, de historia, y en muchos casos esas horas son muy importantes para los estudiantes que van a seguir estudios posteriores, ¿sí? Eso se ve muy claramente en un programa que tiene la Universidad de Buenos Aires, que vos conoces bien, que es SUBA 21, que le permite a las chicas y chicos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria adelantar las 6 materias del ciclo básico común. Claro. Y la verdad es que el programa es un éxito entre esas chicas y chicos, porque, por un lado, no solo adelantan un año de la universidad, sino que les permite confirmar que esas materias les gustan y van bien encaminados hacia la carrera que van a seguir, y en otro caso les permiten confirmar que no es exactamente lo que querían y cambiar el rumbo con anticipación. Ahora, Gustavo, entonces, sí, no, yo creo que ahí hay un gran debate que siempre se dio, que es para qué sirve la escuela media. Si es una transición hacia los estudios de grado, estudio de educación superior, si es solamente para completar una formación ciudadana de los adolescentes, o si no, los tiene que preparar para ingresar al mercado laboral. Esas 3 alternativas las puede cumplir la escuela secundaria, las 3, 2 o 1, pero es un viejo debate que hay. En este caso yo entiendo que lo que vos estás señalando está bien. Si esto lo metes dentro del rango de la obligatoriedad, los obligás a todos a prepararse para ingresar al mercado laboral cuando en realidad están buscando otras cosas algunos. Lo que yo planteo es que efectivamente, mira, vos dijiste, hay 3 ejes: la formación al mundo del trabajo, la formación a los estudios superiores y la formación ciudadana. Dentro de la formación ciudadana, ¿sí?, un elemento fundamental es que estos estudiantes que prontamente van a ser adultos puedan construir sus trayectorias educativas. ¿Qué digo con esto? Bueno, ir viendo cómo van a ir conformando su futuro, ya sea en el mundo del trabajo o en el mundo de los estudios superiores. Y fíjate que nuestro sistema educativo tiene muy pocas selectividades. ¿Qué quiero decir con eso? Les hacemos hacer lo mismo casi, esencialmente, a todos nuestros estudiantes de escuela secundaria. Y esto que viene podría ser algo nuevo, es nuevo pero obligatorio para todos. Entonces, hacemos que otra cosa más, un escollo más en estas trayectorias. Yo creo que la discusión de la electividad, es decir, que los estudiantes puedan elegir con anticipación qué recorrido, qué trayectoria van a hacer, es muy importante. Fíjense que desde el punto de vista de la ciudadanía, nuestros chicos a partir de los 16 años hoy tienen la posibilidad de elegir hasta el presidente de la nación. Claro. Sin embargo, casi no eligen nada dentro de sus estudios en la escuela secundaria. Entonces yo me parece que esa es una linda discusión en este momento para darnos. Y el otro es, agreguemos más horas de clase, ¿sí? Es decir, agreguemos más educación y en ese sentido no reemplacemos una cosa por la otra, sino que incorporemos, extendamos la escuela secundaria, porque me parece una buena oportunidad, sobre todo después de 2 años de pandemia, ¿no?
Gustavo, estas pasantías que sean un puente con el mundo del trabajo, a priori no parece mal. Ahora, muchos de los chicos que están terminando la escuela secundaria son aún menores de edad. ¿Cómo evitar que en estas pasantías no se produzcan maltratos o algún tipo de abuso sobre menores de edad? Bueno, esa es otra problemática muy compleja a llevar adelante, ¿no? Efectivamente, lo que vos planteás es una cuestión a tener en cuenta que me imagino las autoridades educativas estarán teniendo en cuenta, porque no es que los chicos van a ir a cualquier lugar, no solamente van a ir a empresas, sino que van a ir a museos, a teatros, a ONG, a fundaciones, es decir, que van a tener que plantear convenios muy sólidos para que lo que vos estás diciendo no se conviertan en hechos concretos, ¿no? La verdad es que hay que tener en cuenta todos estos mecanismos de control. Lo que a mí también me preocupa es, bueno, va a haber tutores, pero los tutores no van a estar en forma permanente dentro de las empresas o las instituciones gubernamentales para hacer un control efectivo de lo que pasa. La experiencia puede ser buena, tiene larga data, estamos hablando de una discusión que viene de mitad del siglo pasado, ¿sí? Y de hecho, en la escuela técnica se llevan adelante prácticas profesionalizantes y funcionan muy bien. Pero está claro, un chico que sigue la escuela técnica va a obtener un título que le permite tener incumbencias profesionales para hacer tareas muy específicas. O sea que allí no hay discusión acerca de lo que son las pasantías laborales o las prácticas profesionalizantes. Lo diferente es qué pasa en otras modalidades de la escuela secundaria que no tienen esta intencionalidad a priori. Y sobre todo para los chicos de las escuelas secundarias que no están dentro del proyecto de la secundaria del futuro, o sea, que no tenían previstos cambiar su plan de estudios. ¿Tanto? Sí, Gustavo, usted dice que van a tener que realizar trabajos que quizás no están orientados con sus elecciones. Sin embargo, hoy la ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo que van a haber orientaciones para poder abarcar todas las opciones para que los chicos puedan ingresar. Otra parte también es esto de que usted mencionaba recién sobre las capacitaciones pedagógicas respecto a las empresas. ¿Tiene conocimiento ya de qué sectores van a poder, digamos, participar de este programa? No, la misma ministra dijo que la implementación de este programa va a ser paulatino, porque se va a hacer en la medida que sea posible conveniar con las empresas y con los organismos no gubernamentales y gubernamentales estas prácticas de tipo laboral. O sea que esto se va a hacer progresivamente, ¿sí? Yo creo que desde el punto de vista digamos, de las normas y de los recaudos, el ministerio, va a tomar todos los recaudos necesarios. Ahí eso no me preocupa tanto, más allá de la implementación que van a tener que hacer las escuelas secundarias. A mí me sigue preocupando es que los chicos salgan de la escuela, ¿sí?, en el horario escolar, donde tenían proyectadas las horas de matemática, de física, de química, porque el mundo del trabajo es un mundo muy diferente al de los estudios, ¿sí?, tradicionales. Y igualmente, bueno, cabe destacar que estos programas, igualmente cabe destacar que estos programas ya funcionan en estudios superiores, universitarios, en tecnicaturas, en donde los chicos a partir de los 18 años ya se pueden inscribir. ¿Por qué usted cree que se hace hincapié que ahora va a haber digamos, que va a ser obra de mano barata? Mano de obra barata, perdón. Para mí ese tema no es relevante. La verdad es que no creo que un chico de la escuela secundaria pueda reemplazar a un trabajador, por el contrario. Quienes acepten a los chicos en estas pasantías educativas van a tener más trastornos que beneficios. Yo no creo que el problema esté en que los chicos vayan a hacer estas pasantías. Para mí el problema fundamental radica en la obligatoriedad, ¿sí? Es decir, en esa cantidad de chicas y chicos que hoy por hoy
ya tienen decidido un recorrido y que por ahí sería necesario que hicieran otro tipo de actividades. Si no hacen la pasantía, tendrían que hacer otra cosa, pero agregando horas, ¿sí?, de estudio a la carga horaria del plan de estudios. Gustavo, gracias por este contacto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, como siempre. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, polémica que por supuesto quedó abierta. Hoy, la verdad, teníamos programado hablar también con la ministra Soledad Acuña. Bueno, todo el tema de la transmisión de la legislatura nos cambió todo el programa. Nos vamos al otro tema del día, Leandro, que es el tema del Senado de la Nación, ¿no? Hoy juraron los nuevos senadores. Cristina le tomó juramento a los nuevos senadores y prácticamente en cada jura se encontró que asumían más senadores de la oposición que del oficialismo. Y eso significa que a partir de ahora, de las 12 de la noche, el Senado cambia su condición de poder. Digamos. Perdió el quórum. Perdió el quórum directamente. Pero no es que lo perdió Cristina, lo perdió el peronismo después de 38 años. Por eso digo que es un hito lo que sucede ahora en el Senado. Por primera vez el peronismo no va a manejar una de sus cámaras que supo manejar en algún momento hasta como una escribanía. De hecho, el peronismo manejó la mayoría del Senado durante todo el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín, que obtuvo un triunfo con el 52% de los votos, fue un triunfo rotundo. Aún así, en ese momento se elegían 2 senadores por provincia, los elegían las legislaturas provinciales, salvo en la ciudad de Buenos Aires, no se votaban los senadores de manera directa, y por lo tanto, aún el gobierno de Alfonsín, que tenía la mayoría del pueblo que lo había votado, no le pudo dar la mayoría en el Senado. Y el Senado es un cuerpo fundamental, Daniel, porque también, entre otras facultades, más allá de participar del proceso legislativo, asciende militares, designa diplomáticos, jueces también, toma medidas que la Cámara de Diputados no está facultada a tomar. Claro. Bueno, de hecho, los jueces que después van ternados al Consejo de la Magistratura, que es el que designa, son ternados primero en el Senado. Exacto. Los pliegos se presentan en el Senado. Tiene esas facultades como representante de las provincias. Pero además siempre fue una Cámara, el peronismo que gobernó más que otros partidos durante todo este tiempo, siempre fue una Cámara amiga, recordemos cuando la oposición decía manejan el Senado como una escribanía, era porque era un trámite. De hecho, hay un proyecto de reforma judicial que envió el gobierno de Alberto Fernández que tardó 2 días en sancionarse en el Senado y que durmió en la Cámara de Diputados. Todavía está hace más de un año porque en diputados no tenían la mayoría para aprobarlo. Pero en el Senado fue un trámite. Bueno, eso ya no lo podríamos volver a hacer. Y esto va a cambiar el esquema de poder del gobierno que se va a ver obligado ahora a negociar. En un momento fundamental porque tiene que pasar por el Senado, tanto como por la Cámara de Diputados, el acuerdo con el FMI en los próximos meses. Por lo tanto, es fundamental ahí esa negociación que vos decías, Daniel, para que salga adelante ese proyecto. Claro. Y también, y esto hilando más fino, está el caso de que, por ejemplo, Carlos Menem, el expresidente, murió condenado en primera y en segunda instancia por el tráfico de armas a Croacia. Recordemos una causa en la cual él no iba preso porque tenía, al ser senador, tenía los fueros que le impedían ser detenido. Pero tuvo hasta pedido de detención que la justicia no lo podía efectuar porque el Senado no lo desaforaba. Cristina también llegó a tener 6 prisiones preventivas entre el 2017 y el 2019, que asumió como vicepresidenta. Llegó a tener 6 prisiones preventivas que no se concretaron porque el Senado no la desaforó. Al revés de lo que le pasó, por ejemplo, a Julio De Vido, que sí la Cámara de Diputados lo desaforó y por eso fue preso, Cristina evitó por ser senadora, tenía fuero. Bueno, hoy en día, con esta composición de la Cámara, la oposición puede desaforar a un senador peronista. Hay que ver qué piensa la oposición, ¿no? Porque en ese entonces que decías de Cristina, la doctrina Pichetto, le voy a llamar, fue lo que impidió que desaforen a Cristina. Claro. Pichetto decía... ni a Cristina ni a Menem. Sí, ni a Cristina ni a Menem. Pichetto se opuso a eso, en ese entonces todavía estaba dentro de la bancada peronista Pichetto, ahora integra Juntos por el Cambio, pero él argumentó hasta jurídicamente por qué no había que desaforar a un senador. Bueno, él tiene una mirada respecto a que un fiscal de primera instancia no puede ir contra un presidente, que los casos que involucran al presidente deberían manejarse entre la Procuración y la Corte Suprema de Justicia directamente. Por lo elevado de la importancia, ningún fiscal puede imputar a un presidente de una manera inmediata. Debería así ser tratado en altas esferas judiciales, de una teoría que tiene Pichetto, que bueno, está muy bien fundamentada, pero que sirvió para esto que decís vos, mantener los fueros para que es presidente, que tenían pedido de prisión de parte de la justicia, no la cumpliera. Bueno, hoy sabés que podría cambiar eso.
33 senadores tiene Juntos por el Cambio. Con 3 senadores más que pueda reunir de partidos provinciales, yo creo que no lo va a reunir. Hoy sumó a 2. Por eso tiene 33, sí. 31 propios y 2 aliados. Pero no creo que otros senadores provinciales se puedan sumar a una cosa así, porque en general los senadores de los partidos provinciales terminan siempre votando con el oficialismo. ¿Por qué? Por la chequera, ¿no? Y sí, por los proyectos, por la plata, el presupuesto, exacto. Sí, y hoy esas bancas valen un montón de dinero. Claro, exactamente. Entonces es muy difícil que puedan desaforar o tomar una determinación contra el Poder Ejecutivo, porque en definitiva después lo pagan sus gobernadores. Hay que decir también que los senadores, en general, puede haber alguna excepción, caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero los senadores provinciales, cuando hay temas álgidos y cuando hay temas difíciles para votar, votan lo que les pide el gobernador. Sí, así pasó con el proyecto, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, que Berna de la Pampa fue fundamental en el voto de sus legisladores, porque lo consultaron a él en su momento. El gobernador de La Pampa. De La Pampa, claro, el por entonces gobernador de La Pampa, así es. Bueno, en general suelen consultarlo porque es como te digo, el gobernador le dice a los senadores, si ustedes van y votan en contra del gobierno, después el gobierno no me transfiere el fondo de coparticipación, los ATN, bueno, siempre hay plata que te tienen que mandar para una determinada obra pública o para pagar salarios. Claro. Acá hay gobernadores que pagan, Formosa, por ejemplo, gobernadores que pagan salario con los fondos que gira Nación. Bueno, es lo que el otro día se quejaba Petri con respecto a Mendoza, claro, Luis Petri, de que siempre Mendoza está perjudicada respecto, digamos, su posición principalmente opositora con el gobierno nacional. Claro, y de hecho, fíjate que hubo, por ejemplo, los diputados que responden a Gerardo Morales, que es un gobernador radical de la oposición, los diputados que le responden a Gerardo Morales muchas veces han votado con el oficialismo, a diferencia del resto de Juntos por el Cambio, que es algo que en Juntos por el Cambio le facturan a Gerardo Morales. Pero se entiende que ahí hay otra relación de Gerardo Morales con el gobierno nacional, donde le pide a los suyos que acompañen. No que voten a favor, pero sí que den quórum, y ha sucedido esto. Sí, sí, sí. Un gobernador, Gerardo Morales, que trabaja muy bien con el Ejecutivo Nacional. Tuvo inversiones de litio, inversiones de empresas chinas, que fue en comunión con el trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo. A ver, respecto a este nuevo Senado que se viene, estamos en contacto telefónico con la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches. Daniel Santa Cruz la saluda. Hola, buenas noches Daniel y todo el equipo. Bueno, estábamos debatiendo acá con la mesa sobre este nuevo Senado, ¿no? El peronismo sin mayoría propia. Cristina sin mayoría propia. ¿Qué significa eso? Significa que se abre por primera vez la opción de poder empezar a discutir los temas de la gente, hacerlo con consenso, que van a tener que construir la mayoría y eso significa que van a tener que sentarse a escuchar la voz de la mitad del otro Senado, porque lo que sucedía hasta hoy, inclusive, es que tenían mayoría absoluta, no solo para el quórum, sino absolutamente en todas las comisiones. Entonces, uno quería cambiar una coma en un proyecto de ley para poder mejorar eso y no había ninguna posibilidad. Y lo que vimos durante 2 años fueron proyectos de ley que solamente tenían que ver con la agenda de Cristina y no con la de la gente. Senadora, y ahora estamos hablando de esto, ¿no? Ustedes tienen 31 senadores propios, sumaron 2 de partido provincial, el senador Romero y una senadora neuquina, tienen 33 en el interbloque. ¿Esto significa que ustedes pueden torcer la voluntad del gobierno o obligar al gobierno a negociarlo con ustedes? Esto es algo que va a cambiar radicalmente la relación de fuerzas en la Cámara Alta, porque esto hasta ahora nunca se dio. Esa escribanía que era el Senado deja de serlo. Como decís vos, no estamos queriendo torcer la voluntad. Lo que queremos es mejorar el sistema democrático. Y el sistema democrático en los parlamentos significa que están representadas las voces, tanto de los ciudadanos como de las provincias. Nosotros tenemos 33 senadores y senadores, como decís vos, el oficialismo tiene 35. Después hay senadores que tienen monobloque, que yo estoy convencida, tanto en el caso del senador Bereltirek de Río Negro, la senadora Vigo de Córdoba, la senadora Vega de La Rioja, que tampoco van a dejar pasar locuras, que van a sentarse a decir, por ejemplo, no, elegir el procurador general por mayoría simple o nombrar 1000 jueces a las 12 de la noche o aprobar proyectos
como nos ha pasado, donde el senador Parrilli le decía al ministro de Economía de su propio gobierno lo que tenía que hacer con el presupuesto, no va a pasar. Y vamos a empezar a discutir la agenda de los argentinos, la agenda de la Argentina, y esto no es torcer la voluntad, es mejorar el sistema democrático y ojalá también mejorar el país. Senadora, sabemos que está en sesión, que nos brindó unos minutos, pero no quería despedirla sin antes preguntarle sobre lo que dejó la despedida de Esteban Bullrich, el senador bonaerense que hoy dejó la Cámara Alta, bueno, producto de su enfermedad. La verdad que nos dejó un mensaje enorme, casi como un grito imperioso a mostrarles a los argentinos que hay políticos de dignidad. Yo conozco a Esteban personalmente desde que fundamos el PRO hace muchos años y siempre fue una persona de convicciones firmes y de una enorme honestidad intelectual. Y muchas veces yo he pensado distinto a él, pero siempre hemos discutido con altura, con ideas, respetando al otro, y estos 2 años que además me tocó compartir con él el Senado, la verdad que nos hicimos muy amigos, me ayudó un montón, y lo que nos está mostrando es esto, que lo colectivo siempre tiene que estar por sobre lo individual, y él decidió dejar un lugar de comodidad, seguir cobrando un sueldo, aún sin participar porque tenía una enfermedad que a veces lo podía complicar, nos obliga a sentarnos a ser dignos representantes de cada una de nuestras provincias. Fue un momento para mí, en lo personal, muy emocionante, pero sobre todo creo que para la política y para los políticos, Esteban Bullrich hoy nos dio un mensaje enorme de grandeza. Senadora, gracias por este contacto. Gracias a ustedes, que Fuerte tengan abrazo. una buena noche. Y tiene razón la senadora Guadalupe Tagliaferri. Del mensaje del senador saliente Esteban Bullrich vamos a hablar ahora. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos, todos, nosotros también. No hay más tiempo para eso. Nadie tiene más tiempo para que juguemos a no ponernos de acuerdo. Me voy con la tranquilidad de que acá mismo hay muchos dirigentes que tienen la vocación de construir un mejor país y resolverle los problemas a la gente. Anímense a ejercerla, hagan carne el mandato de la gente, aprovechen que Dios les da la voz y la fuerza para desempeñarlo y tengan el coraje de hacer solamente lo que saben correcto. Nuestro país clama por consensos. Abandono los honores, pero no la lucha, que es mi sostén. Seguiré trabajando por un país mejor porque ese es el compromiso que asumí por mis hijos hace 20 años y es un compromiso para toda la vida. Bueno, fue muy emotiva la despedida del senador Esteban Bullrich, vos la viste seguramente, estuvo en todos los medios, pero hay que prestarle atención a lo que dijo, ¿no? Dijo, hasta ahora hemos gobernado con los oídos tapados, ustedes y nosotros cuando nos tocó gobernar, faltó diálogo, hasta ahora cada uno hizo la suya y nos aferramos a la grieta y estamos donde estamos. Dijo que los hombres no son imprescindibles, que las actitudes, los compromisos es lo que hay que darle cierto valor y que sean, eso sí, es absolutamente imprescindible. Señaló algunas cuestiones relacionadas a la necesidad de recomponer el diálogo político en la Argentina. Y cuando hablaba Esteban Bullrich se vio gestos, empatía de parte, por supuesto, de los senadores de su bancada, pero también de senadores del oficialismo, que escucharon con atención, que se emocionaron. Muchos le pidieron que no renunciara, que se quedara, que siguiera trabajando a distancia. Él dijo que para cumplir realmente su labor como senador debería estar en buen estado de salud y que no estaba, además necesitaba tiempo para su tratamiento por el ELA. Pero generó un ambiente de empatía, generó un ambiente de solidaridad y un ambiente de diálogo. Hubo abrazos, hubo emoción, hubo reconocimiento al pedido que hizo el senador Esteban Bullrich en su mensaje. Lo triste de todo esto es que quizás mañana se olviden, ¿no? Pero si mañana se olvidan de lo que sucedió hoy y el diálogo, la necesidad de construir consenso, política de Estado, que busquen el beneficio colectivo y no el beneficio partidario,
queda atrás, quiere decir que más allá del mensaje de Esteban Burlich no haya sido entendido, nuestros políticos no estarían a la altura. Ojalá estemos equivocados. Ya volvemos. Bueno, último bloque cortito para despedirnos. Quedan noticias en el tintero. Lean. Sí, Nicaragua anunció que reconoce diplomáticamente a China y rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. Esto es un dato fundamental a nivel diplomático porque justamente Estados Unidos estaba presionando a los gobiernos de América Latina que aún reconocían a Taiwán. Hay varios en Centroamérica, entre ellos Nicaragua, también Honduras, que continúen con los lazos con Taiwán. Bueno, Nicaragua dijo que no. Nicaragua de ahora en más va a reconocer una sola China, que es la China continental, la gobernada por Xi Jinping, y esto se enmarca en el conflicto entre Estados Unidos y Beijing, que impacta de lleno en América Latina. La disputa entre los dos gigantes se trasladó a la región. ¿Anto? Florencia Cariñano, la titular de Migraciones, anunció hoy que Argentina abrió sus fronteras con Uruguay y Brasil para poder cruzar a los países limítrofes. Tanto en modo aéreo se va a necesitar un PCR negativo y después realizar sí la cuarentena. No hace falta la vacunación obligatoria, cosa que sí es necesaria para el traslado por vía terrestre, tanto PCR negativo como el esquema de vacunación completo. Bueno, muy bien. Y en la provincia de Buenos Aires hoy hubo cambio de gabinete. Asumió Alberto Silioni, el ex ministro de Educación de Cristina, como ministro de Educación bonaerense. Hubo otros cambios en el gabinete. Pero lo importante es que hoy se conoció un plan del gobernador Axel Kicillof que apunta a su reelección. Viene de perder una elección importante, la de término medio, ahora en noviembre. Sin embargo, buscaría la reelección Kicillof con un plan que, entre otras cuestiones, apunta a mejorar la seguridad. Prometió sumar 40.000 policías en los próximos 2 años. Es para seguir el tema. Bueno, chicos, gracias. Programa típico hoy, teníamos mucho material, otros invitados, tuvimos que cambiar porque se nos acortaron los tiempos. Mañana 22 horas te esperamos. Gracias por haber estado ahí.